Seguimos hablando de rinitis alérgica y asma bronquial. Seguimos conversando con el doctor José Colina, médico otorrinolaringólogo. Seguimos conectados con ustedes en redes sociales. Seguimos activos a través de la pantalla de Globovisión, también por YouTube, y seguimos hablando sobre este tema. Lo decíamos en la pausa, a veces estamos como en momentos en donde las alergias están un poquito más alborotadas y aquellos que somos alérgicos estamos como más predispuestos. Cuando hablamos de los antialérgicos, ¿existe algún tipo de profilaxia a través de los antialérgicos tomándolo por un tiempo determinado para que estas alergias se controlen? Eso, casualmente, eso pasa en muchas personas, y es que cuando comienzan a automedicarse y comienzan a tomar antialérgicos de forma que no es la adecuada, llega un momento en que hacen como una intolerancia a los antialérgicos, no le hacen el efecto adecuado. Entonces es muy importante de que siempre el paciente tenga sus síntomas al día, tenga su enfermedad tratada, bien diagnosticada, porque recordemos que, bueno, en la rinitis alérgica tiene un grado. Hay rinitis alérgica moderada severa, hay rinitis alérgica leve, y dependiendo de la severidad de los síntomas también puede ser intermitente o persistente, y en base a ello uno coloca antialérgicos, pero los antialérgicos por un tiempo preciso. Sí, algo muy común en las personas que sufren de rinitis alérgica es tener la nariz roja y además hacer un movimiento que no es tan bueno para nuestra nariz, que es frotar la nariz. Y de hecho eso predispone a las desviaciones del tabique nasal. Vemos muchas personas que no han recibido ningún golpe. Bueno, si bien sabemos que hay un factor hereditario en las desviaciones del tabique nasal, pero cuando comenzamos a interrogar cuáles son los hábitos en cuanto a la rinitis alérgica, vemos que es muy frecuente el rascarse la nariz de forma inadecuada y, bueno, terminan desviando el tabique. Cuando tenemos una persona, o se tiene una persona, mejor dicho, con rinitis alérgica o asma bronquial y el tabique desviado, ¿cómo hacen para tratarlo? Porque ya al tener desviado el tabique también se dificulta más la parte de la respiración, ¿no? De hecho, el tabique nasal, que es lo que separa ambas fosas nasales, tiene un componente que es cartílago, tiene un componente que es hueso, y normalmente cuando está desviado no hay medicamentos milagrosos que podamos colocar nosotros para volver a enderezar ese tabique. Lo ideal es verificar, si el paciente ya tiene una desviación del tabique, verificar qué tanto espacio hay en ambas fosas nasales y qué tanto es el tamaño de los cornetes nasales, porque muchas veces podemos ganar espacio a partir de los cornetes nasales. Si el paciente tiene un espacio adecuado o que le permita tener una buena calidad de vida, no necesariamente tiene que ser llevado a quirófano, ¿okay? Claro, ya cuando hay una desviación severa, una desviación que es, nosotros llamamos desviaciones impactantes, cuando no deja ningún tipo de espacio en alguna de las fosas nasales, en estos casos sí es importante tomar en cuenta la cirugía como una de las alternativas para mejorar la respiración nasal de ese paciente. Con respecto a los cornetes, el uso de láser en consultorio o en quirófano, ¿qué tan efectivo es? ¿Vuelven a crecer los cornetes se mantienen controlados? Yo siempre le digo a los pacientes que la cirugía de cornetes con láser es como llevar la rinitis a cero. Normalmente cuando esta persona llega al consultorio, ha tenido mucho tiempo bajo los efectos de una rinitis alérgica muy mal controlada, y esto causa o da como consecuencia el crecimiento exagerado de los cornetes nasales. Y con los síntomas estornudo, obstrucción y congestión nasal. Cuando realizamos la cirugía de cornetes con láser es mejorar la superficie o mejorar esta mucosa que está inflamada de los cornetes nasales, por lo tanto mejoramos el espacio de la fosa nasal y llevamos esa rinitis prácticamente a cero. ¿Por cuánto tiempo? Claro, yo siempre les digo, normalmente un paciente sin tratamiento después de una cirugía de cornetes con láser podemos ganar al menos 5 años. Pero eso es en el caso de que el paciente se haga la cirugía de cornetes con láser y se pierda. Normalmente es importante, y no solamente para la cirugía de cornetes con láser, sino para cualquier otro tipo de cirugía. Es importante que acuda eventualmente al médico que lo operó para verificar el estatus de su cirugía. Entonces, no es lo ideal que un paciente se opere y se pierda del consultorio. Normalmente, si tiene una enfermedad crónica como es la rinitis alérgica, debe acudir al menos una vez al año a consulta para verificar cómo está el tamaño de los cornetes. Siendo una enfermedad crónica, es decir, que se controla pero no se cura, cuando nos dice que con la cirugía de cornetes
ejemplo, con láser se lleva a 0, por lo menos 5 años. Es decir, se para por un momento, pero va a regresar, ¿no? Sí, regresan los síntomas y esta rinitis alérgica, como produce lo mismo, inflamación crónica, congestión y obstrucción nasal, por eso es que produce el crecimiento de nuevo de los cornetes. Pero si el paciente mantiene un tratamiento de al menos 1 o 2 ciclos al año y una consulta eventual, es un paciente que le podemos evitar una cirugía con anestesia general el resto de su vida. Lorali nos dice, tema muy interesante, gracias Lorali. También nos escribe Nancy Chirinos y nos dice, buenas tardes, buen programa, una pregunta, ¿los operados de adenoides reinciden en la enfermedad? Gracias, bendiciones. Los adultos no tenemos adenoides, eso es un mito de que el paciente, y es muy frecuente, el paciente llega a consulta y uno de los motivos de consulta, tengo adenoides, vengo porque tengo adenoides. Las adenoides son muy frecuentes en los niños, es el primer mecanismo de defensa en los niños entre los 3 y los 6 años. El crecimiento de ellos máximo es a partir de los 5 años y a partir de esta edad las adenoides comienzan a disminuir su tamaño. Un adulto que tenga adenoides es un criterio casi exclusivo para verificar por qué están todavía crecidas las adenoides, por qué no disminuyeron su tamaño. Normalmente es un paciente que es muy alérgico, porque sí he tenido casos de adultos con adenoides y cuando haces el interrogatorio es un paciente que toda su vida ha sufrido de rinitis alérgica, tiene asma bronquial y ha sido muy difícil el tratamiento. Inés Morita nos dice, saludo doctor, saludo a todas las personas que están con nosotros, nos sintonizan. Además, bueno, se nos está terminando el tiempo, pero quiero que nos deje claves esenciales para la rinitis alérgica y también para el asma bronquial, por favor. Lo importante, mantener ambas enfermedades al día, mantenerlas controladas. El equipo multidisciplinario es fundamental. El asma bronquial es una patología o una enfermedad que debe ser tratada por el neumonólogo, ya sea el neumonólogo de adultos o el neumonólogo pediatra. El alergólogo y el inmunólogo tienen un factor o un papel fundamental en estas dos enfermedades y nosotros como otorrino debemos evaluar si hay una desviación del tabique, qué tan grandes son los cornetes nasales. Entonces, siempre es importante mantener ambas enfermedades al día. Una última pregunta. Ok. Porque ya se nos va a terminar el tiempo. Inés Morita dice, el goteo postnasal me desespera, ¿qué puedo hacer? Sí, normalmente el goteo postnasal es por una inflamación crónica de la nariz, puede ser causada por una rinitis alérgica, puede ser causado por reflujo del estómago. Es muy importante porque el reflujo del estómago también puede desencadenar rinitis alérgica y asma bronquial. Y en estos casos es importante cuál es la causa del goteo postnasal. Hay una rinitis asociada, hay reflujo del estómago asociado. En base a ello hacemos un plan de trabajo dependiendo cuál es la causa y podemos mejorar el goteo postnasal. Sí, justamente ella nos dice que su hijo comienza con goteo postnasal y luego se le desencadena el asma. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo lo pueden contactar? Me pueden contactar en Instagram como DR, que es doctor abreviado, dr.josecolina, y a través del WhatsApp 0424-125-2063. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. El doctor José Colina nos estuvo acompañando, médico otorrinolaringólogo. De esta manera nos despedimos. Será hasta una próxima oportunidad.